Saludamos también a los que nos miran desde casa y los bendecimos una vez más en el nombre del Señor. ご家庭からこの動画を見ている方々にも主の祝福がありますように。El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 5 hasta el 17. 今日の聖書箇所はルカによる福音書1章5節から17節にあります。 Sí, pero antes de pasar a la palabra del Señor, vamos a orar. 一言祈りを持って始めたいと思います。 Nuestro Dios, te adoramos y queremos hoy, al estar aquí, exaltar tu nombre. 愛する天の父なる神様、この場所に集い、あなたの皆を褒めたたえたいと思います。 Para eso, Señor, nos humillamos delante de ti y renunciamos a toda distracción, a toda preocupación y a todo lo que haya en nuestras mentes fuera de ti. そのため、ここに私たちの心で、私たちの気を散らせるもの、私たち、あなた以外の考えとなるものすべて拒否します。 Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu y tu palabra, tú nos hables en el día de hoy. 御言葉と聖霊様を通してどうか私たちに語りかけてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Vamos a leer juntos el pasaje de hoy que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 17. ルカによる福音書1章5節から17節を読みたいと思います。 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ユダヤのヘロデの世にアビヤの組の妻子で名はザカリアという者がいた。その妻はアロンの家の娘の一人で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しい人であって、主の戒めと定めとを皆落ち度なく行っていった。ところがエリサベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そして二人ともすでに年を置いていた。さて、ザカリアはその組が当番になり、神の御前に祭司をしていたとき、祭司職の慣例に従ってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、多くの民衆は皆外で祈っていた。すると、主の御使いが現れて、香壇の右に立った。ザカリアはこれを見て、おじまどい、恐怖の念に襲われた。そこで御使いが彼に言った。恐れるな、ザカリアよ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜び
と楽しみをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力と思って御前に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民の衆に備えるであろう。Faltando nada más que un mes para la Navidad, hoy vamos a compartir acerca del nacimiento de Juan el Bautista. クリスマスまであと1ヶ月ということで、今日は洗礼者ヨハネの誕生について話したいと思います。Y la verdad es que ninguna persona puede valorar la salvación que hay en Jesús si primero no se siente un pecador. まず自分が罪人であることを感じなければ、人は救いを大切にすることはできない。Es por eso que pocos meses antes de que Jesús nazca, Dios mandó a Juan con la tarea de predicar el arrepentimiento y preparar así los corazones de la gente para la venida del Salvador. だからヨハネはイエスより数ヶ月前に生まれ、神は彼に悔い改めを説き、救いの主であるイエスの到来に備えて人々の心を唱えるという仕事を与えられたのです。Así que vamos a ver juntos en la palabra de Dios el versículo 5, que comienza diciendo que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. まず5節を読みます。ユダヤのヘロデの世にアビアの組の妻子で名はザカリアという者がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベツと言った。En primer lugar, nos ubica esta historia en los días de Herodes, rey de Judea. まずこの話は、いつの話なのかっていうのを、はっきりさせるのです。これはヘロデの世に。Lucas, el autor de este evangelio, como dijimos la vez pasada, es médico y él nos ubica en el tiempo y en un lugar específico. この福音書の、書いたルカというのは、彼は医者であり、そして調べるのが好きで、私たちを特定の時代と場所に位置づけるのです。Y la Biblia no es un cuentito que no sabemos de dónde salió, sino que se puede comprobar en la historia su veracidad. 聖書はどこから出てきた物語ではなく、検証の可能な歴史なのです。Herodes el Grande, como se lo llamaba, reinó desde el año 37 a.C. hasta el 4 a.C. en fecha en que murió. ヘロデ大王と呼ばれていたのですが、紀元前37年から紀元前4年まで、在位し、死去した。Por eso lo primero que podemos aprender aquí es que Juan el Bautista y Jesús, que nació unos meses después, nació entre el año 6 a.C. y 4 a.C. だから洗礼者ヨハネとイエスが紀元前6年から4年の間に生まれたことを、分かるのです。Y nos habla aquí de su padre, que era un hombre llamado Zacarías. そして彼の、父ザカリアについて、書かれています。La palabra Zacarías el nombre Zacarías quiere decir Dios se acordó. このザカリアという名は神は覚えておられるという意味があります。Pero la verdad es que Dios no se había olvidado en ningún momento de su pueblo, como no se olvida de ninguno de nosotros. しかし実は、神はその民を一切忘れていなかったのです。Si tú tienes tu Biblia allí, tú te vas a dar cuenta que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una hoja que los separa. もし聖書を持っているのであれば見てください。私たちの聖書には旧約聖書と新約聖書を分けるページがあるのです。Sí, pero el último versículo del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4:6, termina diciendo lo siguiente. しかし旧約聖書の最後の、節はマラキ書4章6節であって、次のように書かれています。Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 私が来て地を呪い打たないように、彼は父の心を子に、子の心をその父に向けさせます。Sí, esto es un anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. これが、バプテスマのヨハネの、誕生を、
告げるその話になります。Sí, sin embargo, lo que para nosotros es una hojita nada más que separa el Antiguo del Nuevo Testamento, entre medio de estas dos hubo 400 años. 私たちがそのたった1枚の、1ページの紙なんですが、この間は400年も、経っています。Y pareciera que Dios había prometido que iba a mandar a Juan, sin embargo pasaron 400 años y en apariencia parecía que Dios se había olvidado. 主はヨハネがすぐ生まれてくるだろうと、言っているようにも見えますが、実際は400年も経って、何の音沙汰もなかったのです。Pero aunque la gente no lo sabía, Dios estaba cumpliendo su plan invisible y llevando a la historia al cumplimiento de ese plan. しかし人々はそう、思っていなくて、そういうふうに見えなくても、神様は自分の計画通りに物事を運んでいたのです。その世界、歴史を動かしていたのです。Sí. Y si nosotros podemos mirar en un libro de historia, podemos ver qué pasó en esos 400 años que parecía que Dios no estaba haciendo nada. そしてもし、歴史書を読むことができれば、私たちはこの400年の間で神様は何をしていたの、何が起こっていたのかを見ることができるのです。Algunos llaman a esto los 400 años de silencio en que Dios no habló por ningún profeta. それは、人によってはこの400年を神が忘れてしまったような400年の沈黙の、期間と呼ぶ者もいます。Sí, y Dios había hecho que el pueblo de Israel, que se había olvidado de Dios y se había ido detrás de ídolos, fueran arrasados por el imperio babilónico. 神様はイスラエルの民が、神を忘れ、バビロニアに荒らされるのを許したのです。Y en ese tiempo que ellos en angustia clamaron a Dios, Dios le mandó al imperio persa que los venzan a los babilónicos y los persas vinieron y tomaron donde estaba el pueblo de Israel. そしてその間、彼らは神に祈ったのですが、神は、今度はペルシャの人たちを送り、バビロンを、滅ぼし、また、イスラエルの民を連れて行ったのです。Y los persas hicieron que ellos volvieran a reconstruir el templo y a adorar a Dios. そして彼らは、ペルシャ人は、イスラエルの人たちにその神殿、そのお宮を再建することを許したのです。Y pasaron unos años y Dios envió a Alejandro Magno que conquistó toda esa zona y estableció que el griego iba a ser el idioma universal. そして何年か、経って、次はアレクサンダー大王が、この知られているその世界を征服し、彼らの、公用語としてギリシャ語を、確立したのです。Y más tarde vino el Imperio Romano que conquistó todo eso, se adueñó de todo eso y construyó caminos que conectaban en todas las ciudades del imperio. そしてその後、ローマ帝国が支配し、すべての都市を結ぶ道路が整理されたのです。Y ellos hicieron esas calles para que el dinero de los impuestos pueda llegar a Roma. その、道を作られたのは、そのすべての、収税がローマに届くように。Y entonces con caminos por los que se podía viajar y con un idioma que todo el mundo podía entender, en ese preciso momento de la historia nace Juan el Bautista, unos meses después nace Jesús y al mismo tiempo en un lugar llamado Tarso nace Saulo, aquel que luego fue Pablo el que predicó el Evangelio. そしてちょうどいい時、適当な、時代、時にすべてのものが同じ言葉を話し、すべてのものが道で結ばれているときに、洗礼者ヨハネ、数ヶ月後に神の子イエス、そして同時にタルソというところでパウロが生まれたのです。Y fue en ese momento específico de la historia y no otro, en que Dios trajo a Juan el Bautista, que prepara el camino, a Jesús, que muera y resucite por nosotros para salvarnos, y a Pablo, que predicó el Evangelio a todas las naciones para que llegue hasta nosotros hoy. そしてバラバラな時代ではなく、ちょうどいいその特定の、歴史の中で特定の時に、まずヨハネは悔い改めを説き、道を整え、神の子イエスは私たちを救うために十字架にかかって死に、そしてパウロはその福音をすべての国民に告げたのです。Y ahí podemos ver claramente qué era lo que estaba pasando en esos 400 años, que parecía que Dios se había olvidado. そしてそこで私たちはその神様は何ももうすべてを忘れた、その400年の間で
何が起きていたのかを見ることができるのです。Y tal vez Zacarías y Elizabeth, que no podían tener hijos y oraban por un hijo y esperaban y ya estaban viejos, ellos no entendían. Pero si Juan hubiera nacido 10 años antes o 10 años después, no hubiera sido lo mismo. ザカリアと、エリザベツが子供を授かるように毎日祈っていたのでしょう。なぜその祈りの答えはなかったのかは分からなかったのですが、もしヨハネが、生まれたその10年前または10年後に生まれたのであれば、計画はその通りにいかなかったのでしょう。¿Y quién de nosotros podría haber pensado en un plan así? このような計画を立てることができるのは誰なのでしょうか。 El tiempo de Dios en la historia fue perfecto para cumplir su plan. その歴史の中での神様のタイミングは完璧でした。 Y esto nos confronta con una cosa, y es que la sabiduría eterna de Dios nos confronta con nuestra propia necedad. ここで私たちは一つ学ぶことができるのです。それは神の永遠の知恵は私たちの愚かさを突きつけます。 Y mientras leía esto, yo pensaba con vergüenza en las veces en que en mi propia vida he levantado el puño al cielo y diciendo, ¿por qué Dios? そしてこれを読んでいる間に私は恥ずかしく、今まで何度も神様に手を挙げて、天に手を挙げて、なぜだと、手に拳を振り上げた時のことを思い出しました。 ¿Por qué es que tú haces esto o no haces lo otro? なぜこれをやってこれをやらないのか。 Y hemos reclamado sin entender que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. そして私たちは主の道と思いが私たちのものより高いことを理解せずに神様に訴えるのです。 Y Zacarías conocía bien esto, por eso él sabía que Dios no lo había olvidado. ザカリアはこれをよくしていたので、神が自分を忘れていないということを知っていたのです。 Versículos 6 y 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. 6節と7節。2人とも神の御前に正しい人であって、主の戒めと定めとを皆落ち度なく行っていた。とこ Aunque, ろがエリザベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そして2人ともすでに年老いていた。 aunque caminaban con Dios, ellos tenían su propia tragedia personal. 彼らは神と共に歩みながらも、個人的な悲劇があったのです。 Y ellos no podían tener hijos y es muy probable que la gente los mirara con desprecio. 子供ができていなくて、おそらく、人々は彼らを見下していたのでしょう。 Porque esa era una época en que se medía la bendición por la cantidad de hijos que uno tenía. なぜなら当時では子供の数で神様の祝福を図られていたのです。 Sí, el pensamiento era que si tú tenías 3 hijos eras más bendecido que el que tenía 2. もし子供が3人いれば2人よりも祝福されていると思われていたのです。 Sí. Y ellos por años habían orado, por años habían esperado, por años habían clamado a Dios, pero ya eran viejos y seguían confiando en el Señor. 彼らは何年も祈り続け、何年も待ち続け、そしてもう年を取っていたのです。 Aunque dice que eran justos, dice que tenían una tragedia personal. そしてなおも彼らは主を信頼していたのです。しかし彼らは義であったとしても、主の前で正しくても、自分たちには個人的な悲劇があったのです。 Sí. Y esto nos enseña una cosa, y es que, como dijo Marco la semana pasada, el caminar con Dios, el tener a Dios en tu vida, no te garantiza que no vas a pasar por sufrimiento. これは一つを教えます。先週マルコス兄弟が言ったように、神がいることは私たちが苦しまないということを保証するものではないということです。 Y dice que Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios. ザカリアとエリザベツは神の前では正しい人であった。 Ahora, cuando la Biblia dice que alguien es justo delante de Dios, no quiere decir que no peca. 御言葉で、神の前で正しいということは、罪人ではないという意味ではないのです。 Sino que eran personas que eran sinceras y reconocían su necesidad de Dios y tenían un corazón íntegro delante de Dios. それは、神の前に誠実な心を持っていて、神様を信頼していたという意味をします。 Ahora, había una gran diferencia entre Zacarías y el resto de la gente de su época. ザカリアとその周りの人たちの、その当時の人たちの、との大きな違いがあります。 Sí, en el Antiguo Testamento dice que todos los descendientes de Aarón iban a ser sacerdotes en el templo de Jerusalén. 御言葉には、すべてのアーロンの男子の子孫は
お宮の司祭であったと書かれています。Sí, y en esta época había como 20.000 aproximadamente sacerdotes, pero como no cabían todos en el templo, se lo dividió entre grupos y a cada grupo le tocaba servir en el templo 2 veces al año, una semana cada vez. そしてこの頃はもう2万人を超えていて、あまりの数の多さにグループに分けられていたのです。そして各グループは年に2回、週1週間ずつお宮でその奉仕をすることになっていました。2 semanas sirviendo al año en el templo y el resto hacía cada uno, se dedicaba a otra cosa. 年に2週間、奉仕をし、それ以外の時間はもう好きなようにやっていきました。Sin embargo, en esa época muchos se habían acostumbrado y pronto el trabajo en el templo se convirtió en un trabajo como cualquiera. しかしその頃になると、多くの人たちはもう慣れてしまって、お宮の仕事はもうただ普通の仕事と同じようになっていた。Sí, pero Zacarías y Elizabeth eran diferentes. Ellos sabían que aunque afuera todo estuviera corrupto, valía la pena seguir fieles a Dios. しかしザカリアとエリザベスは違っていました。外見が、汚れていても内側が、清められていれば大丈夫だと分かっていたのです。Todos los demás sacerdotes conservaban la forma externa de la religión. Venían, servían, cantaban, enseñaban y por fuera hacían lo que tenían que hacer, pero por dentro sus corazones estaban en otro lado. 他の司祭たちの多くは宗教の外、外形に慣れていて、それを維持し、奉仕し、歌い、教え、外見上はなすべきことをしていたのですが、心は別のところにあったのです。Y Jesús los llamó a ellos sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían bonitos y adornados, pero por dentro estaban llenos de odio y llenos de pudrición. そしてイエス様は彼らを白い墓と呼びました。外見は美しいが、内面は憎しみと腐敗で満ちていたのです。Y nosotros hoy vivimos un tiempo en que la gente son una cosa por fuera, pero otra cosa muy diferente por dentro. そして私たちの生きているこの時代でも、人々は外は、ある姿を持っていて、内側の姿はまた別の姿を持ちます。Y estos miles y miles de sacerdotes eran así, eran justos y educados delante de la gente. Sin embargo, eso no les servía de nada, porque a Dios no podían engañar. そしてこの2万人の司祭たちも同じでした。人々の前では正しいものであったのですが、彼らは神を欺くことはできなかったのです。何の役にも立たなかったのです。Y Dios que conocía sus corazones y podía ver donde nadie más veía, en su amor y en su misericordia por ellos, les envió a Juan para predicarles y decirles, arrepiéntanse y no sigan así como ustedes están. そしてその心を見ていた神は、その愛と憐れみからヨハネを彼らのもとに使わし、悔い改めようと何度も告げさせたのです。Y cuando Dios envió y trajo a Juan, Dios estaba rogando a ellos, dejen sus malos caminos, dejen su orgullo, vuélvanse a Dios, que Dios es generoso en perdonar. そしてヨハネを使わして彼らに自分の悪い道から立ち返り、プライドから立ち返り、寛大に優しくしてくださる神様に立ち返りましょうと訴えたのです。Ahora es posible que tú escuches acerca de ellos y tú estés pensando por dentro, la verdad que a veces yo también soy así. もしかしたら彼らのことを今聞いていて、もしかしたら自分もそうだと思う人もいるのかもしれません。Hay veces que en mi corazón yo soy así, soy como ese sepulcro blanqueado. 私の心もその白い墓のようになっているのだと。¿Qué puedo hacer? どうすればいいんだ。 Por fuera todo parece que está bien, 外見上何も問題がないのかもしれませんが、 pero por dentro yo sé que algo anda muy mal adentro de し mí. かし内心では何かがおかしいと思っています。 Y yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar. 変わりたいが変われない。 Si es así, déjame decirte algo. もしそうなら教えてあげます。 Un alcohólico, para ser ayudado, tiene que poder decir, yo soy un alcohólico y necesito ayuda. アルコール依存症の人は助けられるためには、私はアルコール依存症です、助けが必要ですと
その口で言わなければいけないのです。Un drogadicto, para ser ayudado, necesita reconocer, yo tengo problemas, soy un adicto a las drogas y necesito que me ayuden. 薬物中毒者も同じように、助けるためには、私は薬物中毒者です、助けが必要ですと認める必要があるのです。Y el pecador necesita decir, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, necesito que Dios me perdone y me limpie por dentro y cambie mi vida. そして罪人は、私は罪人であり、神に許され、内側から清められ、人生を変えてもらう必要があるということを認めなければいけないのです。Y cuando tú lo pides a Dios creyendo en tu corazón, Él lo hace. あなたが信じて心から願いすれば、主はそれを成し遂げてくださいます。 Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. イエス様はこう言います。私のもとに来るものは、私は決して拒むことはないと。 Volviendo al versículo 8 hasta el 13, dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 8節から13節。さて、ザカリアはその組が当番になり、神の御前に祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣例に従ってくじ引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、多くの民衆は皆外で祈っていた。すると、主の御使いが現れて、香壇の右に立った。ザカリアはこれを見て、おじ惑い、恐怖の念に襲われた。そこで御使いが彼に言った。恐れるな、ザカリアよ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリザベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。Cuando el ángel se le apareció a Zacarías, Zacarías estaba sirviendo como siempre lo hacía. 御使いが現れたとき、ザカリアはいつもと同じように奉仕していたのです。Ese día él fue elegido para ofrecer el incienso. その日、彼は香を捧げるために選ばれたのです。Y esto era un privilegio que se le otorgaba a los sacerdotes solamente un día en la vida. これは司祭にとって一生に一度の特権でした。Pero a él, lo que había comenzado como una mañana cualquiera, se convirtió en un día que cambió toda su vida. しかし、何気なく始まったその朝は、彼の人生を変える一日となりました。Y con nosotros sucede igual. 私たちにも同じです。Dios nos habla en lo cotidiano de todos los días, cuando menos lo esperamos. 日々の生活の中で、私たちが、その準備をしてない時でも、神様が語ってくださるのです。Uno se levanta en la mañana y piensa que es un día como cualquier otro. 朝起きていつものような一日だと思います。Pero ese día Dios te confronta y te sorprende y cambia lo que tú hasta ese momento habías pensado. しかしその日、神様があなたの前に現れ、あなたの人生を突きつけ、あなたの人生を変えるのです。Y la razón es que si nosotros estamos dispuestos a ser guiados por Él, Él nos va a guiar. そしてなぜなら私たちが導かれることを望めば、神様は導いてくださるのです。Y lo va a hacer en lo cotidiano de cada día. それは神様は日常の中で私たちにそうしてくださるのです。A veces hay jóvenes cristianos que me preguntan, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 若い人たちに時々こう聞かれます。どうしたら神様の御心を知ることができるのでしょうか。 Y yo le digo, no te preocupes por eso. 私の答えはあまり気にしないで。 Sí. Camina con Jesús todos los días, búscale en oración y su palabra. 毎日神と共に歩み、祈りと御言葉を読んで神を求めましょう。 Sírvele a Él y a las personas que estén a tu alrededor según tu alcance. どんな形であれ、彼や周りの人たちに使いなさい。 Lo que escuchas en su palabra, empieza a dar pequeños pasos de obediencia hoy. 御言葉で聞いたことを、その小さな従順の一歩を踏み出しましょう。
Lo que tienes que hacer, hazlo en la escuela, en tu casa, con tu familia. やるべきことをやりましょう。家でも、職場でも、学校でも。Sé fiel en lo poco, en responder a lo que Él te habla y entonces Él se va a encargar de guiar tu vida. 小さなことに忠実であれば、主はあなたの人生を導いてくださるでしょう。 Tal vez a veces Dios no nos muestra todo el camino que tenemos 100 metros adelante, pero nos muestra la siguiente piedra donde pisar. 全部の道を、そのすべての道を示してくれるわけではないかもしれませんが、日々の中で次のステップを示してくださるでしょう。 Y si tú caminas en fe y eres fiel, Dios te va a guiar como lo hizo con Zacarías. そして信仰を持って歩むのであれば、ザカリアのように神様が助けてくださるのです。 Versículo 14 al 16. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 14節から16節。彼はあなたに喜びと楽しみをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の体内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。Y Juan iba a ser grande delante de Dios. ヨハネは神の前では偉大な男になると。 Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hacía grande a Juan? では、ヨハネを偉大にしたものは何だったのでしょうか。 Si nosotros hubiéramos visto una selfie de Juan, estoy segura de que no encontraríamos nada atractivo en él. もし、ヨハネのその自画像、セルフィーを見たら、あまりかっこいいとは思わないでしょう。 La Biblia lo describe como un hombre que vivía en el desierto y se alimentaba de miel y langostas que encontraba por ahí. 聖書には砂漠に住み、蜂蜜とその辺に見つけたイナゴを食べて、いたと書かれています。 Yo estoy segura de que no es el tipo de muchacho que tú elegirías para que se case con tu hija. 自分の娘と結婚させたいと、思うような男ではないでしょう。 Tampoco es lo que la gente hoy en día definiría como un éxito en la vida. また、現代人が考えるような人生の成功者とは、というものでもなかったのです。 Juan no era nada de eso. Sin embargo, ¿qué era lo que lo hacía grande? ヨハネはそうではなかったのですが、何が、ヨハネを偉大なものにしたのでしょう。 Es que Juan sería grande porque iba a cumplir el propósito para el cual Dios le había dado la vida. それは、ヨハネは救い主を述べ伝えるという神によって創造された、作られた目的を果たしたから偉大な存在となったのです。 Y esa tarea era anunciar al Salvador. 救い主を、述べ伝えるということです。 Y esto nos enseña una cosa, y es que a los ojos de Dios, lo que hace grande a una persona no es su dinero, no es su belleza, no es los logros en la vida, no son sus estudios, ni su estatus, ni su inteligencia, sino es cumplir el propósito para el cual Dios lo hizo y le dio la vida. このことは神の目には、人を偉大にするものはお金でも美しさでも人生における功績でも知性でもなく、神が人を作られたその目的、すなわち神の栄光をもたらす目的を果たすことだと、教えています。 Porque la Biblia dice que fuimos creados, cada uno de nosotros, con un propósito, y es darle la gloria a Dios. 私たちが作られたのはたった一つの目的です。それは神に栄光を返すためです。 ¿Tú quieres ser grande? あなたは偉大なものになりたいでしょうか。 Pídele a Dios que te haga la persona que tú tienes que ser. 神様があなたを本来の姿にしてくださるようにお願いしましょう。 Dile, Dios, hazme el padre que tú quieres que sea. 私がなるべき父親になるように Dios, してくださいと。 Dios, hazme la madre que tú quieres que yo sea. なるべき母親にしてくださいと。 Dios, hazme el esposo que tú quieres que yo sea. なるべき夫となりますように助けてください。 Hazme el hijo que tú quieres que yo sea. なるべき子供、本来の子供と、私を作ってください。 Pídele que él haga su voluntad en tu vida.
あなたの人生でその御心をなしてくださるように願いましょう。Y si tú haces estas dos cosas, si tú le pides que Él te haga la persona que debes ser y que Él haga su voluntad en tu vida, entonces, al igual que Juan, te vas a volver, tu vida se va a volver una alegría y un motivo de gozo para los que están alrededor. もしこの2つをすれば、本来の姿にしてくださることをお願いすることと、その御心をあなたの人生になしてくださることをお願いすること、これらを信じてするのであれば、ヨハネのように周りの人たちにあなたの人生も喜びと楽しみをもたらすのでしょう。Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 17節、彼はエリアの霊と力とをもって御前に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民の主に備えるであろう。Hoy nosotros vivimos un tiempo en que el amor se ha enfriado mucho. 私たちが今、愛が冷めた、時代に生きています。 Padres que matan a sus hijos o los abandonan y no les importa lo que pase con ellos. 子供を怒らしたり捨てたり、子供がどうなってもよくなっている親。Hijos que en su rebeldía hacen cosas que rompen el corazón de sus padres. 反抗期に親の心を傷つけるようなことをする子供。Matrimonios donde se destruyen el uno al otro y donde ambos pierden. 利己主義が相手を打ち負かすために狂ったように競争し、両方が負けてしまう結婚。Pero esto no es un problema de crianza, no es un problema económico, tampoco es un problema de educación. しかしこれらは育ちの問題でも、経済レベルの問題でも、教育の問題でもないです。Todo el mundo está en crisis, pero el problema es un problema del corazón. 全世界がその問題を抱えています。しかしその問題は心の問題です。El pecado corrompe el corazón por dentro. 罪は心の内側から怪我していくのです。Y se necesita un trasplante de corazón. 新しい心に変える必要があります。Solamente Dios puede volver el corazón de los padres a los hijos y hacer que puedan entender su corazón. 親の心を子に向けさせることができるのは神様だけです。Solo Dios puede cambiar el corazón rebelde y transformarlo en una persona prudente y justa. 反抗的な心を変え、賢く、思考深くすることができるのは神様だけです。Pero nadie puede dar lo que no tiene. しかし、持ってないものを誰も、与えることはできないのです。Necesitamos que Él nos dé un corazón nuevo. だからこそ私たちは神様に新しい心を与えてくださることを、待たなければいけないので Y す。 para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. そのためにイエス様を送ってくださったのです。 Termino leyendo en Jeremías 32, 39 y 40. エレミヤ書32章39節から40節を読んで終わりたいと思います。 Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en ellos, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 私は彼らに一つの心と一つの道を与え、常に私を恐れさせる。これは彼らが彼らの自身とその後の子孫の幸せを得るためである。私は彼らと永遠の契約を立てて、彼らを見捨てずに恵みを施すことを誓い、また私を恐れを彼らの心に置いて、私を離れることのないようにしよう。Hace muchos años atrás hubo una jovencita que había hecho un curso para pilotear avión. 数年前に、飛行機を操縦できるように、その研修を受けた、若い女性がいました。 Y en un momento en que estaba piloteando su avión, una avioneta pequeña, de repente se cubrió todo de una niebla y ya no pudo ver nada. そしてその小さな飛行機を操縦しているうちに、
突然濃い霧に覆われて何も見ることができなかった。 No podía ver ni dónde estaba ni hacia dónde iba. 自分は今どこにいてどこへ向かっているのかも見ることはできなかったのです。 Lo único que sabía era que si alguien no le ayudaba, iba a terminar estrellándose. 彼女が知っていたのはただ一つ、誰かに助けてもらわなければ墜落すること。 Entonces tomó su radio y dijo, por favor, necesito que me ayuden porque no sé ni dónde estoy, porque no puedo ver nada más adelante. そこで、通信機を取ってどうか誰か助けてください。今自分どこにいてどこに向かっているのか何も見えないと。 Y en un aeropuerto que estaba por allí cerca, en la torre de control, alguien escuchó su pedido de auxilio. そしてその管制塔近くの、飛行場の管制塔で誰かが彼女のその助けを求める声が聞こえたのです。 Ella no podía ver al hombre de la torre de control, pero el hombre la podía ver a ella. 彼女はその管制塔の人を見ることはできなかったが、管制塔の人は彼女を見ることはできたのです。 Él podía ver en su radar dónde estaba exactamente ella en ese momento y hacia dónde se dirigía. 彼女はどこにいてどこに向かっているのかをラダーで見ることはできたのです。 Entonces el hombre le dio indicaciones y ella siguió esas indicaciones y pudo aterrizar en un aeropuerto cercano. そして彼は彼女に指示をし、彼女はその指示に従って、近くの飛行場で無事着陸することができました。 Esta chica no sabía nada de ese hombre. 彼女は、この男の人、管制塔の人のことは一切何も知らなかったのです。 No sabía ni siquiera su nombre ni quién era, 名前すら知らなかったのです。 pero literalmente puso su vida en sus manos. しかし文字通り彼女はその命を彼の手に委ねたのです。 Tal vez tú no conoces muchos acerca de Jesús. 多くの人たちは、イエス様について知らないかもしれません。 Tal vez has escuchado, pero no conoces bien o no entiendes bien de qué se trata. 彼について聞いたことあるかもしれませんが、どういうことなのか、何について、どういう人生なのかよく知らないかもしれません。 Pero tú no estás aquí por casualidad y si tú pones tu vida en sus manos, Él va a guiarte y llevarte al lugar seguro. しかしあなたがここにいるのは偶然ではありません。そして彼の御手にあなたの人生を委ねるのであれば、正しい道を導いてくださるのです。 Lo único que tú sabes es que si tú sigues por este camino te vas a la muerte. あなたの知っているのは、今のままの道を歩み続ければ、あなたを待っているのは死のみです。 Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. しかしイエス様は、私がこの世に来たのは命を与えるため、永遠の命を与えるためと、言われました。 Voy a pedir que todos cierren sus ojos por un momento. どうか目を閉じてください。Y si tú quieres pedirle hoy a Jesús, a este Jesús de la Biblia, que perdone tus pecados y que te dé un nuevo corazón, yo quiero pedirte que ahí donde estás, tú levantes tus manos al cielo y repitas conmigo esta oración. もしあなたが今日イエス様にあなたの罪を許し、あなたを新たなものにとして作り変えてくださることを願っているのであれば、その場で手を挙げて一緒に祈りましょう。 Dios, 神様、 reconozco que soy un pecador. 私は罪人であることを認めます。 Yo te pido que me perdones y limpies mi corazón. 私を許し、心を清めてください。 Te pido que me des un corazón nuevo. 新しい心を与えてください。 Te doy gracias por Jesús, que pagó en la cruz en mi lugar. 私の代わりに代償を払ってくださったイエス様を感謝いたします。 Entra en mi corazón y hazme la persona que tengo que ser. 私の心に入り、なるべき姿にしてください。 Y mi vida se vuelva un motivo de alegría para todos los que están a mi alrededor. そして周りの人たちにとって喜びとなるような人生を歩ませてください。 Te lo pido en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Dios te bendiga. 主の祝福がありますように。 Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en
maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará